Ley para la reactivación económica del Ecuador. Enfoque del tema. El gobierno de Ecuador prevé un crecimiento de 2.4% e inflación de 1.38% para 2018, mientras nosotros tenemos otra lectura menos optimista que la analizaremos en el video ¿A dónde vamos, Ecuador, con Lenín Moreno? La Asamblea informó que el 1 de noviembre del 2017 recibió del Ejecutivo el proyecto presupuestario, la programación cuatrienal 2018-2021 y el proyecto de ley de reactivación económica. La proforma asciende a 34.853 millones de dólares y estima que el barril de petróleo, uno de los principales componentes del rol, tendrá un valor promedio anual de $41,92. También fija en 104.021 millones de dólares el Producto Interior Bruto nominal del país. En relación al proyecto de trámite urgente para una ley que busca la reactivación económica de Ecuador, de acuerdo a la normativa constitucional, para esta clase de proyectos, la Asamblea tiene un plazo de 30 días para aprobar la proforma presupuestaria, la misma que sería tramitada en la Comisión de Régimen Económico, la cual a su vez tiene 10 días para presentar un informe para ser puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea para que sea aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros. El Legislativo tiene un mes para tramitar el proyecto urgente para impulsar la reactivación económica del país, pues si no lo hace en ese plazo, entraría en vigor por el imperio de ley. Y lo vamos a analizar todos los temas importantes en este video, con la lectura y el criterio del Dr. Manuel Pozo Zumárraga. Varios especialistas y la consultora Fides Bureau hacen un extenso análisis al proyecto de ley, centrándose en las reformas al impuesto a la renta de personas naturales. ¿Nos puede hacer un resumen ejecutivo de lo más importante de esta reforma? Sin lugar a dudas, lo más importante de esta reforma es mejorar los sistemas recaudatorios a través del impuesto a la renta, al impuesto a la salida de capitales y al uso e impulso del dinero electrónico como medio de pago tributario. En lo referente al impuesto a la renta, esta reforma elimina la exención sobre los dividendos en acciones que obtengan los accionistas o socios por reinversión de las utilidades para obtener reducción de 10 puntos porcentuales del impuesto a la renta. Elimina la exención del impuesto a la renta sobre la 13ª remuneración en la parte que exceda a 10 salarios básicos unificados y mantiene la exención sobre la 14ª remuneración. Modifica el límite de la deducción de las personas naturales por concepto de gastos personales y familiares sin IVA e IS hasta el 50% del total de sus ingresos gravados, sin que dicho porcentaje supere los siguientes valores indexados a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta anual para las personas naturales. A. 1.3 veces la fracción básica desgravada, cuando el sujeto pasivo posea 3 o más cargas familiares, o cuando el sujeto pasivo y o alguna, varias o todas sus cargas padezcan de enfermedades catastróficas o sean personas con 30% o más de discapacidad. B. 1.1 veces la fracción básica desgravada, cuando el sujeto pasivo posea 2 cargas familiares. C. 0.9 veces la fracción básica desgravada, cuando el sujeto pasivo posea una carga familiar. D. 0.7 veces la fracción básica desgravada, cuando el sujeto pasivo no posea cargas familiares. Las personas naturales que perciban ingresos mensuales de hasta 8 salarios básicos unificados. ¿A quiénes considera cargas familiares para estas extensiones? Se consideran cargas familiares a los padres
cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos del sujeto pasivo, que no perciban ingresos grabados y que dependan de éste. En caso de los padres, serán cargas familiares siempre que no perciban pensiones jubilares del IES o patronales, que individualmente o sumadas no superen un salario básico unificado. ¿Cuáles son los conceptos de gastos familiares para efectos de esta reforma? Pueden ser arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, alimentación, vestimenta, educación, incluido arte y cultura, y salud, conforme lo establezca el SRI. En el reglamento se debe establecer el tipo del gasto a deducir y su cuantía máxima. El gasto de salud por enfermedades catastróficas será deducible hasta un valor equivalente al duplo de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. ¿Qué regulaciones trae esta reforma sobre las sucesiones indivisas y quiénes están obligados a llevar contabilidad? Las personas naturales que tienen sucesiones indivisas están obligadas a llevar contabilidad cuando sus ingresos brutos del ejercicio fiscal inmediato anterior sean mayores a $300,000, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. Se excluye expresamente como obligados a los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos. ¿A qué instituciones se extiende el beneficio de exoneración del impuesto a la renta? Se exoneran hasta por 5 años, contados desde el primer año en que se produzca la fusión, a favor de las entidades del sector financiero popular y solidario. Para nuevas microempresas durante 2 años, incluidos los artesanos que sean parte de estas organizaciones y que sean microempresas, bajo las condiciones que establezca el reglamento. ¿Cómo se establece la base imponible para el impuesto a la renta de las sociedades consideradas microempresas? Se establecerá en una fracción básica exenta del impuesto a la renta para personas naturales y se establece la rebaja de 3 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta a favor de las micro y pequeñas empresas y las sociedades exportadoras habituales, siempre que en el ejercicio en que se reflejen un mantenimiento o incremento del empleo. ¿Cómo operan los gastos deducibles de los pagos efectuados por desahucio y de pensiones jubilares patronales? La reforma agrega un innumerado como gasto deducible a los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones jubilares patronales que no provengan de provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores como deducibles o no del impuesto a la renta. Lo señalado sin perjuicio de las provisiones que se constituyan para el pago de los indicados rubros, eliminando la obligación legal de establecer las provisiones con base a estudios actuariales respecto de los trabajadores que hayan cumplido 10 años de labor en la misma empresa. ¿Qué impuestos elimina esta reforma para reactivar la economía del país? Se elimina el impuesto a las tierras rurales. También se elimina el crédito tributario a este impuesto pagado para efecto del impuesto a la renta. Se elimina el beneficio tributario de reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto para sociedades que reinviertan sus utilidades del ejercicio. Se mantiene el crédito tributario del impuesto a la renta causado por las sociedades a favor de sus accionistas, socios o partícipes, cuando estos sean sucursales o sociedades extranjeras, sociedades constituidas en el exterior
o personas naturales sin residencia en el Ecuador. ¿Cómo opera la devolución o exoneración del anticipo del impuesto a la renta? Se mantiene el derecho a solicitar la devolución o exoneración del anticipo del impuesto a la renta. El SRI podrá imponer una sanción del 100% sobre el monto indebidamente devuelto al contribuyente por concepto de anticipo del impuesto a la renta cuando al realizar una verificación o si posteriormente se determinen indicios de defraudación sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. ¿Cómo opera la devolución de un punto porcentual del IVA pagado por el consumidor final de bienes o servicios gravados con tarifa 12% de IVA que emplee un medio de pago electrónico? La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y el Comité de Política Tributaria determinarán los medios de pago a los que se aplicará la devolución, así como las condiciones y límites de este beneficio. La reforma determina que para ser beneficiario de la devolución del IVA por uso de medios electrónicos, no es necesario mantener cuentas de dinero electrónico. La reforma modifica al impuesto a los consumos especiales ICE, la obligación de informar al SRI las modificaciones al precio al 31 de diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una modificación al precio por parte de los fabricantes o importadores sobre la nueva base imponible y los precios de venta al público. ¿Cómo se regula el impuesto a la salida de divisas? La reforma modifica al impuesto a la salida de divisas ISD. Se establece exención del ISD a favor de las personas naturales que padezcan enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, debidamente certificadas o avaladas por la autoridad sanitaria competente, reconocidas como tales por el Estado, que podrán portar o transferir el costo total de la atención médica derivados de la enfermedad. La devolución del ISD pagado por los exportadores habituales en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital con la finalidad de incorporarlos en procesos productivos de bienes que exporten, en la parte que no sean utilizados como crédito tributario del impuesto a la renta. También aplica la devolución del ISD pagado por comisiones en servicios de turismo receptivo, en las condiciones y límites que establezca el Comité de Política Tributaria. ¿Cómo regula la reforma sobre fondos disponibles e inversiones que se mantengan en el exterior? Se amplía el impuesto mensual del 0.25% mensual sobre los fondos disponibles e inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías, a más de los bancos y sociedades administradoras de fondos y fideicomisos. Se incluye como sujetos pasivos a las cooperativas de ahorro y crédito, otras instituciones privadas a realizar actividades financieras, empresas aseguradoras, reaseguradoras y otras entidades privadas bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de la Intendencia de Seguros y las empresas de administración, intermediación, gestión y control. ¿Cómo regula las tarifas aplicables del impuesto a la renta de sociedades que suscriban contratos de inversión tributaria? Se reforma el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, donde las tarifas aplicables de impuesto a la renta para sociedades que suscriban contratos de inversión que les concedan estabilidad tributaria a las siguientes sociedades. A. Para las sociedades que realicen inversiones para la explotación de minería metálica a gran y mediana escala y las industrias básicas que adopten este incentivo
se incrementa la tarifa del 22% al 25%. Y B, para las sociedades de otros sectores que realicen inversiones que contribuyan al cambio de la matriz productiva del país. ¿Cómo regula la reforma del proyecto en los casos de caducidad de la administración tributaria? Se amplía a 6 años el plazo de caducidad de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria, contados desde la fecha de la declaración o en la cual se venció el plazo para su presentación. El plazo de caducidad será de 1 año desde la notificación del acto sujeto a verificación por el sujeto activo o en forma mixta, ampliando esta verificación a los aspectos no considerados en el acto administrativo o de determinación original. ¿Qué dispone la reforma sobre la acción judicial en contra de los títulos de crédito? La reforma modifica el artículo 95 del Código Tributario sobre la acción judicial presentada en contra del título de crédito o resolución del reclamo administrativo. No tendrá efectos suspensivos pudiendo iniciarse la acción coactiva. La reforma también sustituye el artículo 151 del Código Tributario en el procedimiento coactivo. Se suspenderá cuando sea concedida la solicitud de facilidades de pago y ya no cuando sea presentada. Se sustituye el artículo 154 del Código Tributario en el plazo de 8 días para el pago en mora de los pagos parciales fijados en la concesión de facilidades de pago. Podrá ser ampliado por la Administración Tributaria por hasta 20 días adicionales, de oficio o a solicitud del sujeto pasivo, disponiendo además que todos los requerimientos de información, certificaciones o inscripciones referentes a medidas cautelares o necesarios para el efecto emitidos por el ejecutor de la Administración Tributaria estarán exentos de toda clase de impuestos, tasas, aranceles y precios y deberán ser atendidos dentro del término de 5 días. ¿Cómo operarían las notas de crédito que se han venido acumulando antes de esta reforma? Las administraciones tributarias, a través de sus sedes electrónicas, con la participación de las casas de valores que se inscriban voluntariamente, podrán crear esquemas electrónicos de negociación acumulada de notas de crédito, sin que sea necesario aplicar las medidas de debida diligencia y estarán sujetos a las regulaciones que emite el Ministerio Sector de las Finanzas Públicas y a través de la Gaceta Tributaria Digital se podrán notificar los actos administrativos emitidos a los contribuyentes, citar los autos de pago, los avisos de remate, subasta o venta directa en procedimientos coactivos, publicar o difundir las resoluciones, circulares u ordenanzas de carácter general de la respectiva autoridad tributaria. Una vez que sean publicados en el registro oficial, la notificación, la citación y publicación de avisos a través de la Gaceta Tributaria Digital será aplicable en todos los casos previstos para la citación, notificación o avisos por la prensa. ¿Cómo se regula el pago por el sistema electrónico en las cooperativas de transporte público y de los gobiernos autónomos con población mayor a 500.000 habitantes? En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre se hacen reformas para que las cooperativas de transporte público terrestre y las entidades que administran peajes implementen los sistemas de pago electrónico. ¿Cómo se regulan los desincentivos al contrabando y a la mejora en la gestión aduanera? Este tema se regula en las reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones sobre la obligación aduanera, la salida de mercancía y la exigibilidad de la obligación aduanera en los siguientes casos. A. En las declaraciones aduaneras de importación o exportación desde el día en que se autoriza el pago. B.
en las tasas por servicios aduaneros desde la fecha en que se autoriza el pago en la liquidación. C. En la determinación realizadas en un control posterior desde la fecha del levante de la mercadería. ¿Cómo opera la declaración de expropiaciones de bienes y mercancías sujetas a potestad aduanera? Solo en casos de utilidad pública de interés social y nacional de aduanas del Ecuador podrá declararse la expropiación y utilizando un mecanismo de justa valoración y los bienes así adquiridos serán enajenados mediante subasta pública en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la fecha de la adquisición. ¿Qué otras disposiciones fundamentales contiene esta reforma recaudatoria? Por la amplitud de su texto, que contiene 48 páginas, otros temas de importancia están normados en 11 disposiciones generales y en 14 disposiciones transitorias, incluidas una serie de reglamentos que contendrán normativa secundaria a esta reforma, que aspiramos que con otras observaciones de los especialistas en cada materia se convierta en ley de la República como un instrumento valioso para la reactivación económica del país. Gracias, ecuatorianos. El dinero electrónico es un robo a los ciudadanos. Y le voy a explicar por qué. Si el dinero electrónico es un medio de pago, eso significa que el particular lleve su dinero, dólares, lo deposite en un banco privado y contra eso vienen los cargos. Igual que usted hace con la carga de un teléfono. O viene el Estado y lleva al Banco Central 20 millones de dólares, 100 millones de dólares, lo deposita en el central y contra eso se paga. Eso es una facilidad. La ley dice que se puede generar dinero electrónico contra activos del Estado. Y el comentario es el siguiente. Primero, en dolarización no se puede emitir, y esto es una emisión. Segundo, activo. Yo tengo un activo de $1 millón y tengo un pasivo de $1 millón. ¿Qué tengo de patrimonio? Cero. ¿Cómo se puede generar dinero contra cero? Eso es plata falsa. Eso es un fraude. Si no hay contra qué emitir, aparte que no se puede emitir, el dinero es falso. ¿Saben en qué se basa? En la capacidad del que primero recibe de engañar al segundo, el segundo de engañar al tercero. Al final alguien apaga la luz. Es piramidal el asunto ya. Una piramidación perversa. Al final llega usted, por ejemplo, a Caterpillar y dice, aquí vengo a importar un tractor. ¿Con qué dinero? Con ese que está ahí en la nube. Le dice, ábrame una carta de crédito en dólares, mi amigo. ¿Me comprende? Entonces, no se debe aceptar ese dinero, que no se atreven a hacerlo obligatorio. Esto es como ponerle agua a la leche, ¿no es cierto? Cuando usted le pone un poquito de agua a la leche, la gente no se da cuenta. Cada vez hay más agua, de repente usted ve que la leche es transparente. La mitad de agua, la mitad de leche, le han robado a usted la mitad de su dinero real, mi amigo. Y eso el pueblo ecuatoriano debe estar muy consciente de eso. Ese es el camino para desdolarizar el país. Y ahí sí desaparece una de las poderosísimas razones que no permiten, gracias a Dios, que el Ecuador avance el camino hacia Venezuela.